Suele identificarse a los acadios como el grupo humano que interrumpió la hegemonía de las ciudades-estado sumerias en la Baja Mesopotamia. En diversos contextos historiográficos, el término acadio describe la transición de un modelo de gestión fragmentado a uno de administración territorial extensa. Sin embargo, los registros indican que su sistema organizacional presentaba una complejidad técnica superior a sus predecesores, implementando innovaciones en logística, burocracia y tecnología de proyectiles que alteraron el equilibrio regional. Resulta pertinente examinar los datos recabados tras milenios de sedimentación para comprender la dinámica de esta estructura política. Durante el tercer milenio antes de nuestra era, la región de Mesopotamia presentaba una configuración de núcleos urbanos autónomos que gestionaban recursos hídricos mediante sistemas de irrigación controlados. Ciudades como Kish, Nippur y Yor operaban como centros de acumulación de excedentes agrícolas, asegurando la viabilidad demográfica en un entorno de estrés hídrico estacional. Este territorio funcionaba como un nodo de transferencia de bienes entre el Golfo Pérsico y las regiones montañosas del norte, siendo un punto crítico para el flujo de materias primas esenciales como el cobre, el estaño y la madera. Dicha estabilidad se vio comprometida hacia mediados del siglo XXIV antes de nuestra era por una serie de factores ambientales y sociopolíticos. El análisis de núcleos de sedimentos sugiere variaciones en la tasa de precipitación que afectaron la productividad de los suelos salinizados del sur. En este escenario de reducción de recursos, el modelo de ciudad-estado independiente comenzó a mostrar signos de agotamiento estructural, derivando en un incremento de los incidentes de incursiones hostiles y disputas por demarcaciones territoriales. Fue en este periodo de inestabilidad sistémica, donde emergió la figura de Sargón y el núcleo poblacional de habla semítica que daría forma a la entidad política acadia. Los registros administrativos de la época señalan una alteración en la jerarquía de poder tradicional. Grupos de origen semítico, que previamente habían coexistido en las periferias y dentro de las estructuras sumerias, comenzaron a consolidar una fuerza operativa unificada. El primer contacto formalizado de esta nueva potencia con el orden establecido se documenta mediante la neutralización de la hegemonía de Ugalsajesi, el monarca que había intentado una unificación sumeria previa. La respuesta acadia no fue una simple incursión de saqueo, sino una maniobra de reemplazo estructural. El ejército acadio implementó el uso sistemático del arco compuesto y formaciones de infantería ligera, lo que resultó en la supresión de las fuerzas defensivas tradicionales de las ciudades sumerias. Este cambio de paradigma no solo implicó la sustitución de élites, sino la instauración de una nueva lógica de control. Tras la finalización de las hostilidades en el sur, la administración acadia procedió a la estandarización de pesos y medidas, así como a la imposición de una lengua administrativa común, para optimizar la recaudación de tributos y la logística militar. La transición se caracterizó por la transferencia de autoridad desde los templos hacia un poder centralizado de carácter secular y militarizado. La infraestructura de las ciudades conquistadas fue integrada en un sistema de guarniciones fijas destinadas a mitigar cualquier intento de insurgencia local. Esta metodología de control territorial sentaría las bases para lo que los especialistas definen como el primer experimento imperial de la historia documentada. La consolidación del poder acadio requirió el establecimiento de un centro logístico y administrativo de alta eficiencia, la ciudad de Agadé, aunque su ubicación geográfica exacta permanece como una de las principales incógnitas en la arqueología mesopotámica contemporánea. Las fuentes textuales de la época la describen como un puerto fluvial de gran calado. Este emplazamiento permitía la interceptación de flujos comerciales provenientes del Golfo, asegurando el monopolio sobre la importación de metales y piedras preciosas. El diseño de Agadé no seguía el patrón de crecimiento orgánico de las antiguas ciudades sumerias. Se proyectó como un centro de mando orientado a la supervisión de un territorio que se expandía rápidamente hacia el noroeste. El control económico se ejerció mediante la implementación de un sistema de cuotas anuales. El Estado acadio no se limitó a la extracción de excedentes, sino que intervino directamente en la gestión de las cuotas de riego, desplazando a las jerarquías sacerdotales que históricamente habían controlado el flujo del Éufrates y el Tigris. Para garantizar la lealtad de las provincias distantes, se establecieron casas de administración donde funcionarios leales a la corona
a menudo miembros de la familia real, supervisaban la producción local. Esta centralización de la gestión de recursos permitió que Akkad mantuviera una fuerza de choque permanente, estimada en 5.400 unidades según las inscripciones de Sargón, capaces de ser movilizadas con una celeridad sin precedentes. Sin embargo, la expansión hacia el norte trajo consigo nuevos desafíos de seguridad. Al alcanzar las regiones de la Alta Mesopotamia y el actual norte de Siria, las fuerzas acadias entraron en contacto con poblaciones elamitas y hurritas. Los registros documentan una serie de campañas destinadas a la neutralización de estas amenazas periféricas. No se trató de conflictos de baja intensidad. Las crónicas detallan la aplicación de tácticas de asedio y la destrucción sistemática de fortificaciones enemigas para disuadir futuras agresiones. El uso de la violencia fue ejecutado de manera programática. Tras la neutralización de la resistencia armada, se procedía a la reubicación de poblaciones y a la asignación de tierras a colonos acadios, creando un cordón sanitario que protegía el núcleo central del imperio. Esta expansión territorial alcanzó su cenit con la llegada a las regiones boscosas de la Manus y las zonas mineras del Tauro. Por primera vez, una entidad política mesopotámica lograba el acceso directo a las fuentes de producción, eliminando a los intermediarios, que encarecían el suministro de materias primas para la industria metalúrgica de la época. La riqueza acumulada en Agadé permitió un florecimiento de las artes plásticas, caracterizado por un naturalismo técnico en la estatuaria, que contrastaba con el estilo esquemático sumerio anterior. Sin embargo, este crecimiento acelerado generó una presión interna sobre el sistema de abastecimiento, obligando a una vigilancia constante sobre las rutas de suministro de grano que sostenían a la capital. A medida que el imperio se expandía, la figura del monarca experimentó una transformación semántica. Sargón y sus sucesores ya no se presentaban simplemente como administradores de los bienes de un dios, sino como figuras con atributos de cuasidivinidad. Este cambio en la retórica política tenía como objetivo cimentar la obediencia en un territorio étnicamente heterogéneo donde la lealtad era volátil. La imposición del acadio como lengua vehicular en los documentos oficiales facilitó la comunicación burocrática, pero también sirvió como una herramienta de homogeneización cultural que buscaba diluir las identidades locales de las ciudades-estado subyugadas, preparando el terreno para una integración que, sin embargo, enfrentaría una resistencia estructural en las décadas siguientes. La estabilidad del orden imperial se vio sometida a una prueba de resistencia crítica tras el fallecimiento de los primeros sucesores de Sargón. Las ciudades del sur, dotadas de una memoria histórica de autonomía milenaria, interpretaron las transiciones dinásticas como ventanas de oportunidad para la desvinculación administrativa. Bajo el reinado de Naram-Sin, nieto de Sargón, se documentó lo que las crónicas denominan la Gran Rebelión, un levantamiento coordinado de 9 centros urbanos principales, incluidos Kish y Nippur. Este incidente no representó una protesta civil, sino una insurgencia armada de gran escala que buscaba la fragmentación del sistema centralizado acadio y el retorno al modelo de ciudad-estado independiente. La respuesta de Naram-Sin fue documentada mediante un cambio drástico en la doctrina militar y la iconografía del poder. Para sofocar la insurrección, el mando central acadio ejecutó una serie de maniobras de cerco y supresión que resultaron en la neutralización definitiva de las élites locales rebeldes. La eficacia de estas operaciones se atribuyó a la superioridad logística, mientras las ciudades rebeldes operaban de forma aislada. El ejército imperial utilizaba líneas de suministro internas, que permitían concentrar fuerzas masivas en puntos específicos del conflicto. Tras la victoria, Naram-Sin adoptó el título de rey de las 4 regiones, formalizando la naturaleza absoluta de su autoridad y elevando su estatus al plano divino en vida, una medida técnica destinada a suprimir la disidencia ideológica. Este periodo de consolidación interna fue acompañado por una reestructuración de las capacidades defensivas del imperio. Se procedió a la fortificación de enclaves estratégicos en las fronteras, especialmente en la zona del Diyala, para prevenir incursiones de grupos nómadas procedentes de los Montes Sagros. La administración acadia implementó un sistema de inteligencia temprana, utilizando mensajeros rápidos y puestos de avanzada que informaban sobre movimientos de tropas o desplazamientos de poblaciones hostiles.
El objetivo era transformar el imperio en una estructura celular, donde cada nodo regional pudiera resistir un asedio prolongado, mientras esperaba los refuerzos del cuerpo principal del ejército estacionado en Agadé. En el ámbito económico, esta fase de máxima expansión requirió una optimización de la producción agrícola a una escala industrial. Se documenta la creación de vastas extensiones de tierras estatales cultivadas por mano de obra dependiente, cuyos excedentes eran almacenados en silos de dimensiones masivas controlados por la burocracia imperial. Este sistema permitía al Estado no solo alimentar a sus unidades militares, sino también ejercer un control social mediante la distribución de raciones en periodos de escasez. Sin embargo, la dependencia extrema de la irrigación a gran escala comenzó a mostrar vulnerabilidades técnicas ante las fluctuaciones del caudal de los ríos, lo que obligó a los ingenieros acadios a emprender obras hidráulicas de mantenimiento constante para evitar la colmatación de los canales principales. La integración de las periferias también se manifestó en la asimilación de especialistas extranjeros en la corte de Agadé, artesanos, escribas y expertos militares de las regiones conquistadas fueron incorporados al aparato estatal, lo que generó un proceso de transferencia tecnológica bidireccional. Este fenómeno fortaleció la infraestructura del imperio, pero también sembró las semillas de futuras inestabilidades, al dotar a las provincias periféricas del conocimiento técnico necesario para gestionar sus propios recursos. La cohesión del sistema dependía, en última instancia, de la capacidad del monarca para proyectar una fuerza disuasoria creíble, manteniendo el equilibrio entre la explotación de los recursos provinciales y la provisión de seguridad colectiva. El periodo de estabilidad alcanzado bajo el mandato de Naram-Sin permitió que el imperio acadio proyectara su influencia hacia latitudes geográficas previamente inexploradas por las potencias mesopotámicas. Los registros epigráficos detallan expediciones logísticas hacia el denominado Mar Inferior, hoy identificado como el Golfo Pérsico, con el objetivo primordial de asegurar el suministro de diorita y metales industriales. Estas operaciones no se limitaron al intercambio comercial, sino que implicaron la ocupación de enclaves en Magan, en la actual península de Omán. La superioridad naval acadia, que integraba barcos de gran calado capaces de transportar toneladas de material pétreo y mineral, fue el factor determinante para establecer este corredor de suministros que alimentaba la arquitectura monumental de Agadé. En el plano de la infraestructura urbana, el imperio experimentó una transformación técnica sin precedentes. Se abandonaron los métodos de construcción ad hoc en favor de una planificación modular. Los ladrillos comenzaron a portar sellos reales que garantizaban su estandarización y calidad, facilitando la construcción acelerada de complejos administrativos y murallas defensivas. Esta fase de apogeo arquitectónico fue el reflejo de una economía centralizada que lograba concentrar mano de obra especializada de todos los rincones de Mesopotamia. Sin embargo, este despliegue de recursos generó una demanda energética y alimentaria que forzó la maquinaria estatal a una explotación intensiva de los ecosistemas locales, aumentando la vulnerabilidad del sistema ante variaciones en el ciclo hídrico. La producción de armamento también alcanzó un nivel de sofisticación técnica notable. La metalurgia del bronce se optimizó para la fabricación de cascos y puntas de lanza con una resistencia superior, proporcionando a las unidades de infantería una ventaja táctica en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Los talleres imperiales funcionaban bajo un régimen de supervisión directa, asegurando que la tecnología de punta no se filtrara hacia las poblaciones vasallas. Esta asimetría tecnológica fue la base de la Pax Acadica, un periodo donde el volumen de los incidentes de violencia intercomunal se redujo drásticamente, debido a la presencia disuasoria de las guarniciones permanentes distribuidas a lo largo de las rutas de tránsito. En el ámbito de la comunicación visual, el arte acadio de esta época introdujo un cambio en la representación del conflicto. A diferencia de las rígidas formaciones sumerias, las estelas acadias comenzaron a mostrar una dinámica de movimiento y una anatomía más precisa de los combatientes. Este realismo no era meramente estético, sino que cumplía una función de propaganda estatal, documentar la eficacia del ejército imperial y la inevitabilidad de su victoria sobre los elementos insurgentes. La representación de los enemigos derrotados se realizaba bajo términos de neutralización definitiva,
enfatizando que cualquier alteración del orden establecido resultaría en una intervención militar quirúrgica y devastadora. A pesar de esta aparente solidez, la estructura imperial comenzó a enfrentar los primeros síntomas de fatiga sistémica. La extensión del territorio dificultaba la respuesta inmediata ante incursiones simultáneas en múltiples fronteras. El costo de mantenimiento de las guarniciones y de la inmensa burocracia estatal empezó a igualar el volumen de los tributos recaudados. Para compensar este déficit, la administración aumentó la presión fiscal sobre las ciudades del sur, lo que reactivó antiguos focos de descontento latente. La cohesión del imperio dependía ahora de una vigilancia constante sobre sus propios administradores regionales, quienes, al gestionar vastos recursos de forma autónoma, empezaron a desarrollar ambiciones de fragmentación política. Hacia el final del reinado de Naram-Sin y el inicio del de su sucesor, Sharkalizarri, los registros paleoclimáticos identifican una anomalía térmica de carácter persistente. Este fenómeno, caracterizado por una reducción drástica de las precipitaciones en las cuencas de captación de los ríos Tigris y Eufrates, provocó un descenso crítico en la escorrentía fluvial. La consecuencia inmediata fue una contracción de la base productiva en las provincias del norte, donde la agricultura dependía directamente de la pluviosidad. El sistema de riego del sur, aunque más resiliente, comenzó a experimentar procesos de salinización acelerada debido a la baja tasa de renovación del agua en los canales, lo que redujo el rendimiento por hectárea y comprometió la seguridad alimentaria de los núcleos urbanos. Esta crisis ambiental se tradujo de forma inmediata en una desestabilización de los flujos económicos. Con la disminución de los excedentes de grano, el Estado acadio perdió su principal herramienta de control social y su capacidad para financiar las guarniciones fronterizas. La administración central se vio obligada a priorizar la protección de Agadé y los centros logísticos del núcleo mesopotámico, dejando las regiones periféricas en una situación de vulnerabilidad operativa. Los informes de los gobernadores regionales de esta época reflejan una creciente incapacidad para contener el descontento de la población civil, que se veía afectada por la escasez de suministros y el incremento de las patologías derivadas de la desnutrición. En este contexto de fragilidad estructural, se documenta la aparición de un nuevo factor de riesgo externo: los grupos nómadas conocidos como gutis, procedentes de las estribaciones de los montes Sagros. Estos grupos no operaban bajo la lógica de un Estado formalizado, sino mediante incursiones rápidas destinadas al acopio de recursos. A diferencia de los ejércitos convencionales a los que Akkad estaba habituado a neutralizar, los gutis empleaban tácticas de guerra asimétrica, evitando confrontaciones directas y golpeando infraestructuras críticas como canales y silos. La incapacidad del ejército imperial para fijar un objetivo concreto y eliminar esta amenaza intermitente generó una sensación de inseguridad persistente en las provincias orientales. Para intentar mitigar la erosión del poder central, Sharkalizarri implementó una serie de reformas administrativas que otorgaban mayor autonomía a las ciudades sumerias del sur a cambio de una lealtad militar continuada. Sin embargo, esta medida fue interpretada por las élites locales como un signo de debilidad sistémica. Ciudades como Ilam aprovecharon la distracción del mando central en el norte para declarar su independencia administrativa, interrumpiendo el flujo de tributos y bloqueando las rutas comerciales hacia el mar inferior. El imperio, que durante décadas había funcionado como una maquinaria integrada, comenzó a fragmentarse en unidades autárquicas que priorizaban su propia supervivencia sobre la cohesión del modelo imperial. El lenguaje de las inscripciones reales de este periodo experimenta un cambio notable. Las proclamas de divinidad y victoria absoluta son reemplazadas por registros defensivos y solicitudes de asistencia a las deidades tradicionales. El control del Estado sobre la información se debilitó, permitiendo que la percepción de colapso inminente se extendiera por toda Mesopotamia. La estructura burocrática, incapaz de gestionar la crisis multicausal que combinaba estrés climático, insurgencia interna y presión externa, entró en una fase de parálisis funcional. La otrora eficiente red de comunicaciones de Agadé comenzó a desintegrarse, dejando a los últimos administradores imperiales aislados en un territorio que volvía rápidamente a un estado de fragmentación política. La desaparición de Sharkalizarri marcó el inicio de un colapso institucional sin precedentes en el Próximo Oriente.
Las crónicas sumerias, en un ejercicio de precisión descriptiva sobre el caos administrativo, sintetizaron este periodo con una interrogante técnica: ¿quién era rey? ¿Quién no era rey? Esta fase de anarquía no representó solo un vacío de poder, sino la desintegración total de la cadena de mando. En un lapso de apenas 3 años, 4 individuos intentaron estabilizar la jefatura del Estado sin éxito, lo que derivó en una parálisis de las funciones básicas de gobernanza. La recaudación de tributos cesó, el mantenimiento de los diques fue abandonado, y la seguridad en las rutas comerciales desapareció por completo. Esta disolución del orden central facilitó la penetración definitiva de los grupos Guti en el corazón de la Baja Mesopotamia. Los registros históricos describen a estos grupos como una horda que no conoce freno, una terminología que, despojada de su carga retórica, alude a una fuerza de ocupación que no compartía los protocolos administrativos ni lingüísticos de los acadios. Los gutis no establecieron una capital ni una burocracia. En su lugar, implementaron un modelo de extracción de recursos basado en la incursión constante sobre los núcleos urbanos remanentes. Esta dinámica interrumpió el ciclo productivo agrícola, forzando a las poblaciones a un desplazamiento masivo hacia zonas de refugio o a la adopción de economías de subsistencia. En el sur, las antiguas ciudades-estado aprovecharon la neutralización de Agade para reactivar sus propias estructuras de poder. Sin embargo, no regresaron a la situación previa a Sargón. El legado acadio había dejado una impronta técnica indeleble. Las ciudades ahora poseían la capacidad de gestionar ejércitos profesionales y burocracias complejas. Yor, Lagash y Uruk comenzaron a operar como entidades autónomas que, si bien pagaban tributos ocasionales a los ocupantes Guti, para evitar la destrucción, mantenían una gestión interna propia. El modelo imperial acadio se había fragmentado, pero sus herramientas de control territorial fueron heredadas por estas nuevas potencias regionales. El impacto en la cultura material durante esta transición fue drástico. La producción de estatuaria de alta precisión y la glíptica refinada de la era de Naram-Sin desaparecieron, siendo sustituidas por formas más toscas o por la reutilización de monumentos antiguos. Este fenómeno, conocido en arqueología como degradación técnica, es un indicador clínico de la pérdida de patrocinio estatal y de la dispersión de los artesanos especializados. Agade, la ciudad que había centralizado la riqueza de las 4 regiones, inició un proceso de declive demográfico y estructural tan profundo que, tras este periodo, su ubicación exacta se perdió en la memoria cartográfica de la región. A pesar del colapso político, la lengua acadia y el sistema de pesos y medidas estandarizado persistieron como vehículos de comunicación y comercio. Esta inercia técnica demuestra que, aunque la estructura estatal había fallado, la integración económica lograda por el imperio era ya irreversible. Los administradores locales continuaron utilizando el acadio para sus registros contables, reconociendo su eficiencia sobre los sistemas previos. El imperio había dejado de existir como unidad política, pero su arquitectura lógica seguía operando en el subsuelo de la civilización mesopotámica, aguardando a que una nueva entidad política reclamara la herencia de la centralización. La fase de dominio Guti, caracterizada por la desarticulación de los flujos comerciales de larga distancia, finalizó con una contraofensiva coordinada desde el sur mesopotámico. Utu-Engal, monarca de Uruk, lideró una operación militar destinada a la neutralización de la jefatura Guti, logrando restaurar la soberanía local sobre los canales principales. Sin embargo, la estabilización definitiva del territorio no provendría de Uruk, sino de Yor. Bajo el mando de Yor-Nammu, se fundó la denominada Tercera Dinastía de Yor, una entidad política que implementó una síntesis técnica de los modelos previos. La profundidad administrativa acadia combinada con la tradición religiosa y lingüística sumeria. Este nuevo estado, a menudo referido como el Renacimiento sumerio, no supuso una ruptura con el legado de Akkad, sino una optimización de sus procesos. La administración de Yor-Nammu procedió a la unificación de los códigos legales, creando el primer corpus jurídico sistematizado del que se tiene registro. Este documento no era una declaración de principios morales, sino una herramienta técnica para la resolución de conflictos de propiedad, gestión de deudas y regulación de la fuerza de trabajo.
Al estandarizar las penas y los procedimientos, el Estado redujo los costos de transacción y fomentó un entorno de previsibilidad económica que permitió la reactivación de las rutas hacia el Golfo Pérsico y el Valle del Indo. En el ámbito de la ingeniería, la tercera dinastía de Yor superó la escala de las construcciones acadias. Se iniciaron los proyectos de los grandes zigurats, estructuras piramidales escalonadas de núcleo de adobe y revestimiento de ladrillo cocido con betún. Estas edificaciones no solo funcionaban como centros de culto, sino como nodos logísticos y depósitos de almacenamiento de grano de alta seguridad. El zigurat de Yor, en particular, representó el cenit de esta arquitectura estatal, diseñada para proyectar una imagen de estabilidad inamovible tras el siglo de turbulencia que siguió a la caída de Agadeh. La mano de obra necesaria para estos proyectos era gestionada mediante un complejo sistema de corveas, donde cada distrito provincial debía aportar una cuota de trabajadores proporcional a su población. La burocracia alcanzó niveles de especialización casi industriales. Se estima que durante este periodo se produjeron cientos de miles de tablillas de arcilla destinadas exclusivamente a la contabilidad detallada, desde la ración diaria de cerveza para un tejedor hasta el inventario exacto de cabezas de ganado en los pastizales del norte. El uso del acadio persistió en la correspondencia diplomática y en ciertos sectores del ejército, mientras que el sumerio fue revitalizado como lengua literaria y de culto. Esta configuración bilingüe y bicultural permitió al Estado de Yor gestionar de manera efectiva un territorio étnicamente diverso, evitando los errores de exclusión que habían alimentado las rebeliones contra los sucesores de Sargón. Sin embargo, la vulnerabilidad ambiental persistía. El sistema de Yor dependía de una estabilidad climática que la región no podía garantizar a largo plazo. La sobreexplotación de los suelos en la Baja Mesopotamia, consecuencia de siglos de irrigación intensiva bajo modelos imperiales, llevó los niveles de salinidad a un punto de no retorno. Los registros de cosechas de finales de este periodo muestran una caída progresiva en la ratio de semilla por grano recolectado, indicando un agotamiento de la base biológica del imperio. Esta fragilidad interna, sumada a la presión de nuevos grupos migratorios procedentes del desierto sirio, los amorreos, comenzó a socavar la integridad de las fronteras de este estado neo-sumerio, que intentaba, por última vez, sostener el ideal de una Mesopotamia unificada. La infiltración de las poblaciones amorreas a través de las fronteras noroccidentales representó un desafío logístico que el sistema de Yor no logró neutralizar mediante la fuerza convencional. A diferencia de las invasiones a gran escala del pasado, este proceso se caracterizó por un desplazamiento migratorio persistente de grupos seminómadas que se asentaron en las periferias de los campos de cultivo, interfiriendo con los ciclos de cosecha y el mantenimiento de la red hidráulica. Para contener este flujo, el estado de Yor Nammu llegó a construir una estructura defensiva de más de 250 kilómetros, denominada el Muro contra los Amorreos. Sin embargo, esta barrera física resultó insuficiente ante la porosidad de las fronteras y la necesidad técnica de mano de obra externa para las labores estacionales de infraestructura. La degradación del control central se aceleró debido a una combinación de estrés ambiental y desabastecimiento. Los informes de los últimos gobernadores de Yor describen una inflación galopante en el precio de los cereales, exacerbada por la interrupción de las rutas de suministro que conectaban el núcleo agrícola con los centros de distribución. En este escenario de precariedad, la lealtad de los administradores provinciales se fracturó. Ishbi Erra, un alto funcionario encargado de la logística de granos, ejecutó una maniobra de secesión técnica al establecerse en la ciudad de Isin, reteniendo los suministros destinados a la capital. Esta interrupción del flujo vital de recursos dejó a Yor vulnerable, precipitando la incursión final de las fuerzas elamitas, que culminó con el saqueo de la ciudad y la captura del último monarca de la dinastía. El colapso de la tercera dinastía de Yor dio paso al periodo conocido como Isin Larsa, una fase de fragmentación política donde múltiples núcleos urbanos compitieron por la hegemonía regional. Durante este tiempo, la estructura económica se transformó. El modelo de grandes explotaciones estatales, característico de la era acadia y de Yor III, fue reemplazado progresivamente por un sistema de propiedad privada y gestión descentralizada. Los archivos de esta época muestran un incremento en las transacciones comerciales individuales
y una profesionalización de la clase mercantil, que ya no operaba únicamente como agentes del palacio, sino como entidades autónomas con capacidad de acumulación de capital y tierras. A pesar de la división política, el sustrato cultural y lingüístico acadio continuó su consolidación. El sumerio, tras el breve intento de restauración en Yor, quedó relegado definitivamente a una lengua de prestigio académico y litúrgico, similar a una lengua muerta técnica, mientras que los diversos dialectos del acadio, el babilonio en el sur y el asirio en el norte, se convirtieron en el estándar comunicativo absoluto. Este fenómeno permitió que, aunque el territorio estuviera dividido en pequeños reinos, existiera una continuidad normativa en la jurisprudencia, la arquitectura y la ciencia, facilitando futuros procesos de unificación bajo nuevas potencias emergentes. La competencia entre las ciudades de Isin y Larsa por el control de los recursos hídricos y las rutas comerciales debilitó la infraestructura de defensa colectiva del valle mesopotámico. Esta falta de cohesión operativa dejó el terreno abonado para que un pequeño enclave, anteriormente de escasa relevancia administrativa, comenzara a expandir su zona de influencia bajo una nueva dinastía amorrea. Dicho enclave, conocido como Babilonia, iniciaría un proceso de reconfiguración territorial que llevaría la ingeniería social y legal iniciada por los acadios a un nuevo nivel de complejidad técnica, redefiniendo una vez más el concepto de soberanía en el Próximo Oriente. Bajo el mandato de Hammurabi, el sexto monarca de su dinastía, Babilonia dejó de ser un nodo regional secundario para transformarse en el eje gravitatorio de Mesopotamia. El método de expansión babilónico se diferenció de la conquista relámpago de los acadios por su carácter incremental y su sofisticada gestión de las alianzas tácticas. Hammurabi empleó una estrategia de neutralización diplomática, instigando conflictos entre potencias rivales como Larsa, Mari y Elam para desgastar sus capacidades operativas antes de iniciar una intervención militar directa. Una vez establecida la supremacía en el campo de batalla, la administración babilónica no procedió al saqueo indiscriminado, sino a la integración funcional de las ciudades conquistadas en una red burocrática unificada. El instrumento técnico fundamental de esta integración fue el Código de Hammurabi. A diferencia de las compilaciones legales anteriores, esta estela de diorita no solo regulaba la convivencia, sino que establecía un estándar de justicia retributiva que buscaba mitigar las asimetrías de poder entre las diversas clases sociales. Los hombres libres, Auilum, los dependientes estatales, Mushkenum, y la población servil, Bardum. Desde un punto de vista clínico y objetivo, el código funcionaba como un protocolo de estabilización social, al definir con precisión técnica las consecuencias de las lesiones físicas, los incumplimientos contractuales y las negligencias profesionales. El Estado reducía la necesidad de una vigilancia constante, delegando la observancia de la ley en la estructura misma de la sociedad. La gestión del recurso hídrico alcanzó un nivel de centralización técnica que superaba incluso los registros de la era de Naram-Sin. Hammurabi supervisó personalmente la excavación de canales de gran envergadura, como el canal Hammurabi es la abundancia del pueblo, diseñado para revitalizar las tierras del sur que habían sufrido procesos de desertificación técnica. Estas obras hidráulicas no solo tenían un propósito agrícola, sino que servían como barreras defensivas y rutas de transporte rápido para la infantería babilónica. La capacidad de movilizar excedentes de grano desde el centro hacia las periferias permitió a Babilonia sostener asedios prolongados y mantener guarniciones en territorios hostiles sin comprometer la economía de la capital. En el ámbito de la propiedad, se consolidó la transición hacia un modelo de gestión semiprivada. El Estado babilónico implementó el sistema de Ilkum, mediante el cual se otorgaban parcelas de tierra a soldados y funcionarios a cambio de servicios militares o administrativos permanentes. Esta medida aseguraba la lealtad de una clase media armada y productiva, creando un tejido social profundamente interesado en la estabilidad del régimen. Los archivos notariales de este periodo documentan un volumen sin precedentes de contratos de arrendamiento, préstamos, con interés, y registros de herencia, lo que indica una sociedad con una alta tasa de alfabetización técnica y una dependencia absoluta de los marcos legales establecidos en Babilonia. Sin embargo,
El éxito de este modelo de ciudad-estado expandida dependía críticamente de la capacidad del monarca para actuar como árbitro final de todas las disputas. A medida que el imperio se extendía, la carga administrativa sobre la figura real comenzó a generar cuellos de botella en la toma de decisiones, aunque Babilonia se había convertido en la metrópoli cultural y científica del Próximo Oriente, heredera legítima de la tradición acadia. Las tensiones étnicas subyacentes y la presión de nuevas potencias emergentes en las tierras altas empezaron a socavar la integridad de este sistema. La estabilidad lograda por Hammurabi se enfrentaría, tras su deceso, a la erosión interna y a la aparición de fuerzas externas dotadas de nuevas tecnologías de combate. Tras el fallecimiento de Hammurabi, la estructura imperial babilónica inició una fase de contracción territorial y fatiga administrativa. Los sucesores inmediatos enfrentaron la insurgencia persistente de las regiones del extremo sur, conocidas como el País del Mar, que lograron desvincularse del control de la metrópoli, interrumpiendo nuevamente el acceso directo a las rutas comerciales del Golfo Pérsico. Esta pérdida de ingresos fiscales, sumada a una serie de malas cosechas documentadas en los registros de precios, debilitó la capacidad del ejército babilónico para mantener la integridad de sus fronteras septentrionales. El sistema de defensa, antes infalible, comenzó a mostrar grietas operativas ante el avance de grupos demográficos, con una organización militar distinta. El evento catalizador del colapso definitivo de la primera dinastía ocurrió en el año 1595, antes de nuestra era. Una fuerza expedicionaria hitita, bajo el mando de Mursili, realizó una incursión de largo alcance desde Anatolia Central. Esta maniobra militar no buscaba la ocupación permanente del territorio, sino la neutralización del centro de poder babilónico y la captura de sus excedentes de riqueza. La caída de Babilonia ante los hititas fue rápida y resultó en el saqueo de los templos y la destrucción de los archivos administrativos centrales. Aunque los hititas se retiraron poco después hacia sus bases en el norte, el vacío de poder generado provocó el colapso sistémico de la administración amorrea, dejando el territorio en un estado de desarticulación técnica. Este vacío fue aprovechado por los casitas, un grupo de origen incierto procedente de las regiones montañosas del este. A diferencia de las incursiones destructivas previas, los casitas implementaron un proceso de asimilación gradual. Tras ocupar la capital, adoptaron la estructura administrativa y la lengua acadia para la gestión del Estado, presentándose como los restauradores del orden tradicional mesopotámico. Durante su extenso mandato, que duró aproximadamente 4 siglos, los casitas estabilizaron la región mediante una política de descentralización controlada, otorgando privilegios sobre la tierra mediante el uso de los kudurrus, estelas de piedra que funcionaban como registros públicos de propiedad y exenciones fiscales. Desde una perspectiva clínica, el periodo casita representó una fase de estancamiento técnico en comparación con la era de Hammurabi, pero de gran estabilidad sociopolítica. La sociedad babilónica se volvió más estratificada, y el papel del monarca se transformó en el de un gestor de grandes latifundios. A pesar de la falta de expansión militar agresiva, la cultura acadia se consolidó como la lengua franca del Próximo Oriente. Los archivos de Amarna en Egipto demuestran que, durante este tiempo, el babilónico era el idioma estándar para la diplomacia internacional, utilizado incluso por faraones y reyes hititas para sus comunicaciones oficiales, lo que subraya la persistencia del legado intelectual acadio por encima de las contingencias dinásticas. Sin embargo, hacia el siglo XII antes de nuestra era, el sistema casita comenzó a sucumbir ante la presión combinada de los elamitas desde el este y el ascenso de un nuevo poder en el norte, Asiria. El debilitamiento de las defensas fronterizas y la erosión de la autoridad central en Babilonia facilitaron una serie de invasiones elamitas, que culminaron con el traslado de los principales monumentos babilónicos, incluido el Código de Hammurabi, a la ciudad de Susa. Este incidente marcó el fin de la hegemonía casita y el inicio de un nuevo periodo de transición donde el centro de gravedad militar se desplazaría definitivamente hacia el norte, hacia las tierras de los asirios, quienes reclamarían para sí el título de herederos directos del antiguo imperio de Akkad. El desplazamiento del eje de poder hacia el norte marcó el inicio de la fase neoasiria.
un periodo donde la herencia administrativa de Akkad fue integrada en una estructura militarista de carácter expansionista. Los asirios, situados en el triángulo conformado por las ciudades de Nínive, Asur y Arbelas, desarrollaron una doctrina de seguridad nacional basada en la ofensiva preventiva. A diferencia de las potencias anteriores, Asiria no solo buscaba la extracción de tributos, sino la reconfiguración demográfica total de las regiones conquistadas, el uso de la tecnología del hierro en la fabricación de armamento, y la implementación de unidades de caballería ligera proporcionaron al ejército asirio una movilidad táctica que superaba la capacidad de respuesta de las coaliciones locales. Desde un punto de vista organizacional, el imperio neoasirio perfeccionó el sistema de provincias. Cada territorio anexado era puesto bajo el mando de un gobernador directamente responsable ante el monarca, cuya función primordial era asegurar el flujo ininterrumpido de recursos hacia el centro del imperio. Para mitigar el riesgo de insurgencia, la administración asiria sistematizó la práctica de la deportación masiva. Grupos poblacionales enteros eran trasladados de un extremo a otro del imperio, una medida técnica destinada a fracturar las identidades locales y a crear una fuerza de trabajo dependiente y desarraigada. Este proceso de asirianización buscaba la homogeneización de un territorio que se extendía desde el oeste de Irán hasta el Mediterráneo. La logística imperial fue sostenida por una red de comunicaciones de alta velocidad. Se construyeron calzadas reales que permitían el tránsito rápido de mensajeros y tropas, facilitando una respuesta operativa en un lapso de días ante cualquier anomalía en las provincias periféricas. El sistema de postas asirio, con estaciones de suministro cada pocos kilómetros, garantizaba que la información fluyera hacia Nínive con una eficiencia que no volvería a verse hasta el período romano. En el plano económico, la centralización asiria operaba como un sistema de succión de riqueza. Los metales preciosos, el ganado y los especialistas técnicos eran concentrados en las capitales imperiales, financiando una arquitectura monumental diseñada para la disuasión psicológica. Sin embargo, esta estructura de poder basada en la coerción técnica generó un nivel de resistencia latente extremadamente alto. El mantenimiento de una fuerza militar permanente de tales dimensiones suponía una carga fiscal y humana que comenzó a erosionar la base productiva de las tierras centrales asirias. Los registros de este periodo muestran un aumento en la frecuencia de las campañas punitivas, lo que indica que el sistema requería una expansión constante para no colapsar bajo sus propios costos operativos. La asimetría entre el centro imperial y las provincias explotadas creó un desequilibrio sistémico que solo podía sostenerse mediante una vigilancia constante y una aplicación sistemática de la violencia disciplinaria. Hacia el siglo VII antes de nuestra era, el imperio alcanzó su máxima extensión con la conquista momentánea de Egipto. No obstante, esta sobreextensión geográfica coincidió con el resurgimiento de Babilonia bajo una nueva dinastía caldea y el fortalecimiento de la Confederación de los Medos en el este. La coordinación técnica entre estos dos adversarios, sumada a las guerras civiles internas por la sucesión en el trono asirio, precipitó una rápida degradación de las capacidades defensivas del imperio. En menos de una generación, la maquinaria bélica más avanzada del mundo antiguo se vería superada por una coalición que buscaba no solo la independencia, sino la neutralización total de la hegemonía asiria. La desintegración del sistema asirio culminó en el año 612, antes de nuestra era, con la captura y destrucción de Nínive. La caída de la metrópoli no fue un evento aislado, sino el resultado de una maniobra de pinza ejecutada por la coalición medo-babilónica, que logró saturar las defensas perimetrales asirias mediante una superioridad numérica y una coordinación logística superior. Con la neutralización de la estructura de mando en el norte, Babilonia emergió nuevamente como el centro de gravedad del Próximo Oriente bajo la dinastía caldea, iniciando el periodo neobabilónico. Bajo el mando de Nabucodonosor II, el Estado procedió a una rehabilitación acelerada de la infraestructura hidráulica y comercial que había sido descuidada durante las décadas de conflicto. El proyecto político de Nabucodonosor II se centró en la restauración de la capital como un símbolo de hegemonía absoluta y estabilidad sistémica. La reconstrucción de Babilonia incluyó innovaciones técnicas en la fortificación,
como el uso de muros dobles y fosos inundables que hacían de la ciudad un enclave prácticamente inexpugnable para la tecnología de asedio de la época. La puerta de Ishtar, con su revestimiento de ladrillo vidriado azul y relieves de fauna mitológica, no solo cumplía una función defensiva, sino que operaba como una herramienta de propaganda visual, reafirmando la conexión de la nueva dinastía con el pasado imperial de Akkad y la legitimidad divina del monarca. En el plano administrativo, el imperio neobabilónico mantuvo el sistema de recaudación y provincias heredado de los asirios, pero con un enfoque más orientado a la gestión de flujos comerciales. Babilonia se consolidó como el nodo central de una red que conectaba el Mediterráneo con el Golfo Pérsico, facilitando el intercambio de productos de lujo, especias y metales. Para asegurar la estabilidad de estos corredores, Nabucodonosor llevó a cabo campañas de pacificación en el Levante, que resultaron en la toma de Jerusalén y la deportación de sus élites a Babilonia. Este procedimiento, aunque menos masivo que el asirio, buscaba el mismo objetivo técnico: la neutralización de focos de insurgencia nacionalista mediante la integración de especialistas extranjeros en la economía de la metrópoli. La producción científica y astronómica durante este periodo alcanzó niveles de precisión técnica que sentarían las bases para la astronomía posterior. Los escribas babilónicos implementaron métodos de observación sistemática y registros de datos a largo plazo, permitiendo la predicción de eclipses y otros fenómenos celestes con un margen de error mínimo. Esta acumulación de conocimiento no era puramente especulativa, tenía aplicaciones prácticas en la gestión del calendario agrícola y en la toma de decisiones políticas, donde los augurios celestes funcionaban como protocolos de validación para las acciones del Estado. El acadio tardío continuó siendo la lengua científica por excelencia, preservando milenios de tradición técnica. A pesar de este florecimiento, el imperio neobabilónico presentaba una vulnerabilidad estructural en su base demográfica. La extrema concentración de riqueza y poder en la capital generó tensiones con los centros urbanos periféricos y con las jerarquías sacerdotales que veían con recelo la centralización absoluta de la corona. Tras el fallecimiento de Nabucodonosor II, la inestabilidad dinástica y las reformas religiosas divergentes del último rey, Nabonido, fracturaron la cohesión interna del Estado. Este debilitamiento coincidió con el ascenso de una nueva potencia en el este, el imperio persa aqueménida, cuyo modelo de integración federal representaría el desafío definitivo para el milenario concepto de Estado centralizado mesopotámico. La transición hacia la hegemonía persa en el año 539, antes de nuestra era, no se produjo mediante una demolición estructural, sino a través de una absorción administrativa de baja intensidad. Ciro el Grande, líder de la coalición aqueménida, ejecutó una maniobra de aproximación que priorizó la guerra psicológica y la captación de las élites locales sobre el asalto frontal. Los registros técnicos de la época, como el cilindro de Ciro, indican que la entrada en Babilonia fue presentada como una restauración del orden natural y religioso, tras el periodo de fricción interna provocado por las reformas de Nabonido. Al presentarse como el legítimo sucesor de los monarcas mesopotámicos, Ciro logró que la infraestructura burocrática babilónica continuara operando sin interrupciones críticas en su funcionamiento. El modelo administrativo persa introdujo la figura de la satrapía, una evolución técnica de las antiguas provincias asirias y acadias. Cada satrapía gozaba de una autonomía interna considerable en términos de legislación local y prácticas culturales, siempre que se garantizara el cumplimiento de las cuotas tributarias y la lealtad militar. Esta flexibilidad redujo drásticamente el costo de mantenimiento del imperio, ya que el poder central no necesitaba aplicar una vigilancia coercitiva constante sobre las poblaciones locales. Mesopotamia, integrada en este sistema, conservó su estatus como el centro económico y productivo del mundo conocido, proveyendo al tesoro persa de una fracción significativa de sus ingresos totales mediante la explotación de sus tierras agrícolas altamente tecnificadas. Bajo el dominio aqueménida, el uso del arameo como lengua administrativa desplazó gradualmente al acadio en las comunicaciones cotidianas y comerciales. Sin embargo, el babilónico se mantuvo como el lenguaje de la alta ciencia, la astronomía y la jurisprudencia técnica. Esta coexistencia lingüística permitió que el conocimiento acumulado
desde la era de Sargón de Akkad, fuera preservado y transmitido a los nuevos centros de poder. Los persas adoptaron la arquitectura de ladrillo y los sistemas de irrigación mesopotámicos, expandiéndolos mediante el uso de qanats, canales subterráneos, en las regiones más áridas de la meseta iraní, lo que representa una de las mayores transferencias tecnológicas de la antigüedad. El sistema de comunicaciones también experimentó una optimización radical. El camino real persa, que conectaba Susa con Sardes, utilizaba la red de postas y mensajeros desarrollada originalmente por los asirios, pero con un alcance y una regularidad superiores. Esta infraestructura permitía una gestión logística continental, coordinando recursos desde el Indo hasta el Egeo. La paz relativa que caracterizó los primeros siglos del dominio persa, a menudo denominada la Pax Persica, facilitó un flujo de bienes y especialistas que diluyó las fronteras técnicas entre las culturas del Próximo Oriente, preparando el terreno para una integración económica globalizada bajo un mando centralizado. No obstante, esta estabilidad comenzó a erosionarse debido a las tensiones fiscales derivadas de las campañas fallidas contra las ciudades-estado griegas, y a la creciente autonomía de los sátrapas regionales. La estructura del imperio aqueménida, aunque resiliente, dependía en última instancia de la autoridad carismática del gran rey, y de su capacidad para arbitrar entre los intereses de las diversas satrapías. A medida que el centro de poder en Persépolis se veía afectado por intrigas palaciegas y disputas sucesorias, la capacidad operativa para defender el corazón de Mesopotamia ante una amenaza externa de alta movilidad comenzó a verse comprometida, anunciando la llegada de un nuevo paradigma militar desde el oeste. La incursión de las fuerzas macedonias bajo el mando de Alejandro Magno en el año 331, antes de nuestra era, representó un choque de doctrinas militares sin precedentes. En la batalla de Gaugamela, situada en las llanuras de la antigua Siria, el ejército persa, a pesar de su superioridad numérica y logística, fue incapaz de neutralizar la cohesión táctica de la falange macedonia y la movilidad de la caballería de compañeros. Tras la derrota de Darío III, Alejandro procedió a la ocupación de Babilonia, no como un invasor destructivo, sino como un monarca que buscaba la integración de las estructuras preexistentes. El mando macedonio reconoció la eficiencia de la burocracia local y mantuvo a muchos de los funcionarios acadios y persas en sus puestos operativos, para asegurar la recaudación de suministros y la estabilidad del orden público. Alejandro proyectó a Babilonia como la capital técnica y administrativa de su imperio panasiático. Se iniciaron planes para la rehabilitación de los sistemas de irrigación y la construcción de un puerto naval que conectara Mesopotamia con las rutas comerciales de la India. Sin embargo, su deceso prematuro en el año 323 a.C. interrumpió la consolidación de este modelo centralizado, derivando en un conflicto de sucesión conocido como las Guerras de los Diádocos. Este periodo de inestabilidad provocó la fragmentación del territorio, quedando Mesopotamia bajo el control de Seleuco y Nicátor, quien fundó la dinastía seleucida e introdujo un cambio drástico en la configuración urbana de la región. El establecimiento de Seleucia del Tigris como la nueva metrópoli administrativa marcó el inicio del declive demográfico y político de la milenaria Babilonia. Desde un punto de vista clínico, se trató de una transferencia de funciones. Seleucia fue diseñada bajo parámetros helenísticos, con una planificación en cuadrícula y centros de gestión que priorizaban el griego como lengua de mando. Aunque la población local continuó utilizando el arameo y el acadio, la élite gobernante implementó una estructura legal y fiscal basada en el modelo de la polis griega. Esta dualidad generó un proceso de sincretismo técnico, donde los conocimientos astronómicos y matemáticos de los escribas caldeos fueron asimilados y traducidos por los académicos helenos, influyendo de manera definitiva en la ciencia del mundo mediterráneo. Durante el periodo seleucida, la economía mesopotámica se integró en una red de comercio globalizada que se extendía desde los reinos griegos en Occidente hasta las fronteras de China e India en Oriente. La introducción de la moneda acuñada de forma masiva y la estandarización de las rutas de caravanas bajo protección militar permitieron un flujo constante de seda, especias y metales. Sin embargo, esta prosperidad estaba condicionada a la capacidad de los seleucidas para contener la presión de las potencias emergentes en las estepas.
Hacia el siglo II antes de nuestra era, la aparición de los partos, un grupo iranio con una caballería altamente especializada, comenzó a erosionar el control griego sobre la Alta Mesopotamia. La pérdida progresiva de las provincias orientales obligó a los seleucidas a concentrar sus recursos en Siria, dejando a las ciudades de Mesopotamia en una situación de autonomía técnica o vulnerabilidad defensiva. Las crónicas astronómicas de Babilonia de esta época documentan la frecuencia creciente de las incursiones partas y la incapacidad de las guarniciones griegas para proteger los campos de cultivo. Para el año 141 antes de nuestra era, el rey parto Mitrídates y ocupó Seleucia y Babilonia, desplazando definitivamente la frontera del helenismo hacia el oeste y estableciendo un nuevo orden que, aunque respetuoso con las tradiciones locales, transformaría a Mesopotamia en un campo de batalla fronterizo entre el este y el oeste durante los siglos venideros. La consolidación del imperio parto sobre el territorio mesopotámico introdujo un modelo de gobernanza basado en la descentralización feudal, lo que alteró la dinámica de control absoluto heredada de los acadios y persas. Los partos establecieron su centro logístico en Ctesifonte, situada estratégicamente frente a Seleucia del Tigris, con el objetivo de supervisar el tránsito comercial sin intervenir directamente en la administración interna de las ciudades helenizadas. Bajo este régimen, Mesopotamia funcionó como un complejo de ciudades-estados semiautónomas y principados locales que gozaban de una flexibilidad técnica considerable, siempre que se garantizara el flujo de contingentes de caballería catafracta para las campañas fronterizas del imperio. Desde un punto de vista clínico, este periodo se caracteriza por la persistencia residual de las instituciones académicas de Babilonia. A pesar de la hegemonía política parta, los templos continuaron funcionando como reservorios de la ciencia técnica antigua. Los registros astronómicos y matemáticos en escritura cuneiforme se mantuvieron activos hasta el siglo I de nuestra era, lo que representa una longevidad cultural de casi 3 milenios desde la era de Sargón. Sin embargo, el uso del acadio quedó restringido a una élite sacerdotal y científica cada vez más reducida, mientras que el arameo se consolidaba como la lengua vehicular del comercio y la administración cotidiana, y el griego persistía en los círculos intelectuales y urbanos. La estabilidad de la región se vio comprometida por la expansión de la República, y posteriormente, del Imperio Romano hacia el este. Mesopotamia se transformó en una zona de fricción geopolítica permanente. Las incursiones romanas, lideradas por figuras como Craso, Trajano y Septimio Severo, buscaban la captura de los centros de riqueza del Tigris y el Éufrates para desestabilizar la base económica de los partos. Estos conflictos no se limitaron a enfrentamientos de campo, implicaron el asedio sistemático de núcleos urbanos y la destrucción de infraestructuras de riego, lo que provocó una degradación técnica de la capacidad productiva de las tierras bajas. El territorio pasó a ser un estado tapón, donde la soberanía fluctuaba según el éxito de las legiones o de la caballería arquera parta. En el ámbito social, la porosidad de las fronteras facilitó la difusión de nuevas corrientes ideológicas y religiosas que comenzaron a fragmentar el antiguo orden cosmológico mesopotámico. La llegada del cristianismo y la persistencia del gnosticismo y el maniqueísmo introdujeron nuevos códigos de conducta y estructuras organizativas que operaban al margen de los templos tradicionales. Este cambio en el paradigma de creencias fue un factor determinante en la pérdida de relevancia de los últimos escribas acadios, cuyos conocimientos técnicos, aunque aún precisos, ya no contaban con el patrocinio estatal ni con el interés de una población que buscaba respuestas en sistemas éticos universales. Para el año 224 de nuestra era, la dinastía arsácida de los partos colapsó ante el ascenso de los sasánidas, un grupo persa que buscaba restaurar la gloria del antiguo imperio aqueménida con un enfoque mucho más centralizado y una ortodoxia religiosa definida. Los sasánidas implementaron una reestructuración administrativa que eliminó gran parte de la autonomía de las ciudades mesopotámicas, integrándolas en un sistema de distritos militares rigurosamente supervisados. Esta nueva fase de centralización persa marcaría el capítulo final de la Mesopotamia antigua, donde los vestigios del legado acadio serían definitivamente asimilados por una estructura estatal que priorizaba la movilización total de recursos para la guerra de desgaste contra Bizancio.
La instauración de la dinastía sasánida representó una fase de hipercentralización que transformó la topografía de Mesopotamia mediante una ingeniería de estados sin precedentes. Bajo soberanos como Cosroes I, el territorio se convirtió en el activo económico más crítico del imperio, denominado formalmente como el corazón de Iranshahr. La administración sasánida implementó una reforma fiscal técnica que vinculaba la tasa de impuestos directamente a la capacidad productiva de cada parcela de tierra, lo que obligó al Estado a emprender el mantenimiento y la expansión de la red de canales a una escala que superó los registros de la era babilónica. Se construyeron canales de derivación masivos, como el Naharawan, que permitieron el cultivo de vastas extensiones de terreno previamente áridas, maximizando la producción de cereales y caña de azúcar. Desde un punto de vista clínico, esta eficiencia productiva fue acompañada por la extinción definitiva de los últimos vestigios de la escritura cuneiforme. Durante el siglo III de nuestra era, el conocimiento técnico del acadio y el babilónico, que se había refugiado en los recintos templarios, cesó de ser transmitido. La desaparición de los estamentos sacerdotales tradicionales, asfixiados por la promoción estatal del zoroastrismo como religión oficial, eliminó el soporte institucional que durante 3 milenios había preservado la memoria de Akkad. La lengua acadia, que había servido como el estándar de la ciencia y la ley, fue reemplazada íntegramente por el persa medio en la administración y el arameo en la liturgia y la vida civil, marcando el fin de la continuidad lingüística semítica antigua en los registros oficiales. La arquitectura sasánida en Mesopotamia reflejó esta nueva era de poder absoluto. Ctesifonte fue expandida hasta convertirse en una de las mayores urbes del mundo antiguo, destacando el Taki Kisra, un arco monumental de ladrillo que representaba el cenit de la ingeniería de bóvedas sin cimbra. Esta estructura no solo servía como residencia real, sino como un centro de mando desde el cual se coordinaba la logística militar para los enfrentamientos crónicos contra el Imperio Romano de Oriente. La región se convirtió en una fortaleza agrícola y militar. Sin embargo, esta sobreexplotación de los recursos hídricos y del campesinado generó un estrés ambiental persistente, con brotes epidémicos y procesos de sedimentación que empezaron a dificultar el mantenimiento de los grandes canales. En el ámbito social, el sistema de castas rígido impuesto por los sasánidas creó una fractura entre la élite guerrera y administrativa de origen persa y la masa poblacional de habla aramea que trabajaba la tierra. Esta estratificación, aunque eficiente para la movilización de recursos a corto plazo, debilitó la cohesión interna frente a amenazas externas. Las constantes guerras de desgaste contra Bizancio vaciaron el tesoro imperial y diezmaron la fuerza de trabajo especializada, dejando la infraestructura hidráulica en un estado de vulnerabilidad operativa. A comienzos del siglo VII, tras una serie de desastres naturales e inundaciones masivas del Tigris y el Éufrates que destruyeron gran parte de los sistemas de riego, la capacidad defensiva de la Mesopotamia sasánida entró en una fase de degradación irreversible. Este periodo de fragilidad sistémica coincidió con el surgimiento de un nuevo movimiento unificador en la península arábiga. La estructura sasánida, agotada tras décadas de conflicto contra el emperador Heraclio, no pudo contener la movilidad táctica y el ímpetu de las fuerzas árabes musulmanas. En la batalla de Al-Qadisiyah, en el año 636, la superioridad tecnológica y numérica de los elefantes y la caballería pesada persa fue neutralizada por la infantería ligera árabe, resultando en la caída de Ctesifonte y la integración de Mesopotamia en el califato. Con este cambio de soberanía, la región inició una transición hacia una nueva identidad cultural y lingüística, donde el legado de los acadios quedaría finalmente sepultado bajo las nuevas estructuras del Islam. La transición al dominio del califato no representó una ruptura técnica con la gestión del territorio mesopotámico, sino una reconfiguración de su jerarquía administrativa. Tras un periodo de consolidación bajo los omeyas, el ascenso de la dinastía abasí en el año 750 de nuestra era trasladó el centro neurálgico del mundo islámico, desde Damasco hacia el corazón de la antigua Akkad. La fundación de Bagdad, denominada originalmente Madinat as-Salam o Ciudad de la Paz, fue ejecutada mediante un diseño radial técnico que optimizaba la defensa y la administración centralizada. Esta urbe, situada a escasa distancia de los restos de Babilonia,
y Ctesifonte, rehabilitó el concepto de una metrópoli fluvial capaz de coordinar recursos a escala continental, desde el Magreb hasta el Asia Central. Desde una perspectiva clínica, el califato abasí operó como el último gran custodio indirecto de la infraestructura técnica mesopotámica. Se llevó a cabo una restauración masiva de la red de canales sasánida, permitiendo que la región experimentara una fase de productividad agrícola sin precedentes conocida como la Revolución Agrícola Islámica. La introducción de nuevos cultivos y técnicas de rotación, sumada a una gestión burocrática del agua heredera de los protocolos milenarios de la región, convirtió a Mesopotamia en el granero del califato. El excedente generado financió la Edad de Oro del Islam, un periodo de síntesis intelectual donde el conocimiento griego, persa e indio fue traducido al árabe, a menudo en los mismos centros urbanos que una vez albergaron las bibliotecas de arcilla de los acadios y asirios. El árabe desplazó definitivamente al arameo y al persa medio como lengua de administración y ciencia, pero la estructura del pensamiento científico y legal de Mesopotamia persistió en el subsuelo de las nuevas instituciones, la jurisprudencia islámica y los métodos de contabilidad comercial desarrollados en Bagdad y Basora mostraban una continuidad operativa con los sistemas de contratos y registros que habían definido la vida económica del valle durante 3 milenios. No obstante, esta estabilidad dependía de una autoridad central fuerte. A medida que el poder del califa comenzaba a fragmentarse, debido a las ambiciones de los gobernadores regionales y a la infiltración de guardias pretorianas de origen turco, la capacidad del Estado para financiar el costoso mantenimiento de la red hidráulica empezó a declinar. El estrés ambiental volvió a manifestarse de forma crítica hacia el siglo X. Los registros históricos documentan una serie de inundaciones catastróficas y cambios en el curso de los ríos que destruyeron ramales principales de la red de riego. Sin una autoridad central con capacidad de movilización total, la salinización de los suelos alcanzó niveles que comprometieron la viabilidad de la agricultura a gran escala en el centro y sur de Irak. Este proceso de degradación técnica fue el preludio de una contracción demográfica y económica que dejó a la región vulnerable ante nuevas amenazas procedentes de las estepas orientales, cuya lógica de guerra no contemplaba la preservación de la infraestructura urbana. La culminación de este declive ocurrió en el año 1258 con el asedio y destrucción de Bagdad a manos de las fuerzas mongolas lideradas por Ulegu. La caída de la ciudad no fue solo un evento político, representó la demolición técnica definitiva de la infraestructura que había sostenido la civilización mesopotámica desde el tercer milenio antes de nuestra era. La destrucción de los canales principales y la matanza de las élites administrativas y técnicas provocaron una interrupción del ciclo productivo, que la región no lograría revertir durante siglos. Mesopotamia, que durante milenios había sido el motor de la innovación estatal desde los tiempos de Akkad, entró en un periodo de ruralización y fragmentación que marcó el fin de su papel como eje central del poder mundial. Tras la incursión mongola, Mesopotamia experimentó una fase de desarticulación técnica que los especialistas denominan el Gran Vacío. La destrucción de los diques maestros y la colmatación de los canales de derivación provocaron que las tierras bajas, antaño el epicentro de la producción cerealista mundial, se transformaran en extensos pantanos o desiertos salinos. Durante los siglos XIV y XV, bajo las sucesivas administraciones de los ilkhanatos y los timúridas, la región dejó de funcionar como un estado centralizado para convertirse en una zona de tránsito y pastoreo para confederaciones tribales. La ciudad de Bagdad, reducida a una fracción de su tamaño original, operaba como un centro administrativo provincial con escasa capacidad de proyección sobre su periferia. Desde un punto de vista clínico, este periodo de estancamiento se prolongó tras la integración de Mesopotamia en el Imperio Otomano en el siglo XVI. Los otomanos, cuyo centro de mando se situaba en Estambul, gestionaron el territorio mediante un sistema de bajalatos que priorizaba la seguridad de las rutas de peregrinación y el control fiscal de los nodos comerciales remanentes. La infraestructura hidráulica no fue rehabilitada a gran escala. En su lugar, se adoptó un modelo de agricultura de subsistencia y pequeñas explotaciones locales. La memoria de los acadios,
Sus leyes y sus logros técnicos quedaron sepultados bajo capas de sedimentos fluviales, reducidos a montículos de tierra conocidos como tels, que la población local consideraba simples formaciones geológicas o restos de asentamientos genéricos. El cambio de paradigma se produjo a mediados del siglo XIX, con la llegada de las primeras misiones diplomáticas y arqueológicas europeas. Los investigadores, inicialmente motivados por la búsqueda de confirmación para los relatos bíblicos, comenzaron a desenterrar estructuras que no correspondían a los registros conocidos. En yacimientos como Nínive y Khorsabad, se localizaron vastas bibliotecas de tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes. Sin embargo, el desciframiento de estos textos reveló una realidad que excedía el marco historiográfico de la época. No se trataba solo de crónicas asirias o babilónicas, sino que existía un estrato lingüístico y político anterior, mucho más profundo y complejo, que los estudiosos identificaron como acadio y sumerio. El proceso de desciframiento, liderado por especialistas como Henry Rawlinson y George Smith, permitió recuperar los protocolos administrativos de Sargón y las epopeyas de la era de Agadé. Por primera vez en 2000 años, la voz técnica de los acadios volvió a ser inteligible. Los registros revelaron un sistema de pensamiento lógico y una estructura de Estado que desafiaba la noción de que la civilización antigua era rudimentaria. El redescubrimiento de la estela de Naram, sin que el código de Hammurabi proporcionó una base de datos empírica para entender la evolución de la jurisprudencia y la representación del poder político, situando a la antigua Akkad como el prototipo de la gestión imperial moderna. Este renacimiento científico de la identidad acadia no solo tuvo repercusiones en la academia, sino que comenzó a influir en la percepción geopolítica de la región. Mesopotamia dejó de ser vista como una provincia olvidada del Imperio Otomano para ser reconocida como la cuna de la civilización. No obstante, este interés arqueológico se produjo en un contexto de competencia colonial, donde gran parte del patrimonio material fue extraído y trasladado a museos europeos. Este desplazamiento de los artefactos generó una nueva fragmentación de la memoria histórica, donde los restos de la primera gran potencia semítica quedaron distribuidos en centros de conservación distantes de su origen geográfico, aguardando una síntesis que permitiera reintegrar su legado en el contexto del Irak moderno. La desintegración del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial y la instauración del mandato británico en 1920 marcaron el inicio de una fase de reingeniería política en el territorio mesopotámico. La creación del Estado de Irak no fue solo una demarcación geográfica, sino un intento de consolidar una identidad nacional sobre un sustrato histórico heterogéneo. En este proceso de construcción estatal, las élites intelectuales y políticas recurrieron a la arqueología como una herramienta de validación técnica. La figura de Sargón de Akkad y la noción de un imperio unificado que trascendía las divisiones tribales fueron integradas en el discurso educativo y oficial, presentando a la antigua Mesopotamia como el antecedente directo de la soberanía iraquí contemporánea. Desde un punto de vista administrativo, el nuevo Estado enfrentó el desafío de rehabilitar una infraestructura que había operado bajo mínimos durante siglos. Se iniciaron proyectos de gran escala para el control de inundaciones y la irrigación masiva, utilizando tecnología moderna para intentar replicar la eficiencia de la antigua red de canales. El establecimiento del Museo de Irak en Bagdad, bajo la supervisión de especialistas como Gertrude Bell, simbolizó la voluntad del Estado de centralizar y proteger el patrimonio acadio, sumerio y babilónico. No obstante, esta recuperación de la memoria histórica se produjo en un contexto de tensiones políticas internas, donde la simbología del pasado imperial era a menudo utilizada para legitimar regímenes con agendas de centralización autoritaria. Durante la segunda mitad del siglo XX, el uso de la iconografía acadia se intensificó. Monumentos, monedas y sellos oficiales incorporaron elementos visuales derivados de las estelas de Naram, Sin y los relieves de Agadé. Esta neobabilonización o neoacadianización de la cultura pública buscaba proyectar una imagen de potencia regional inamovible. Sin embargo, desde un análisis clínico, esta instrumentalización del pasado ocultaba las vulnerabilidades estructurales de un Estado que dependía críticamente de la exportación de hidrocarburos y de una burocracia militarizada.
La infraestructura técnica de la nación, aunque modernizada, se vio sometida a un estrés severo, debido a los conflictos bélicos recurrentes de finales de siglo, que degradaron nuevamente la capacidad operativa de los sistemas de soporte vital del país. La invasión de 2003 y la subsiguiente inestabilidad institucional provocaron un daño irreparable a la preservación del legado acadio. El saqueo del Museo de Bagdad y la destrucción de yacimientos arqueológicos mediante el uso de maquinaria pesada o excavaciones ilícitas resultaron en la pérdida de miles de registros técnicos cuneiformes que aún no habían sido analizados. Este fenómeno representó una nueva fase de amnesia técnica, donde la base de datos material de la primera civilización centralizada fue fragmentada por la violencia sistémica. La comunidad científica internacional se vio forzada a implementar protocolos de emergencia para el rastreo y recuperación de artefactos, evidenciando que la protección del patrimonio está intrínsecamente ligada a la estabilidad de las estructuras estatales. En la actualidad, el estudio de los acadios ha entrado en una fase de análisis forense y digital. El uso de teledetección por satélite y el escaneo multiespectral de tablillas dañadas están permitiendo reconstruir la logística de Agadez sin necesidad de excavaciones intrusivas en zonas de conflicto. Este enfoque tecnológico permite una comprensión más precisa de cómo los acadios gestionaron el cambio climático y la presión demográfica, ofreciendo datos objetivos que resultan pertinentes para los desafíos contemporáneos de la región. El legado de Akkad, por tanto, ya no se percibe solo como un conjunto de artefactos estéticos, sino como un modelo de gestión territorial cuya resiliencia y eventual colapso ofrecen lecciones clínicas sobre la viabilidad de los sistemas complejos en entornos de alto estrés ambiental. El análisis del fenómeno acadio permite concluir que su principal legado no reside en la permanencia de sus estructuras físicas, sino en la codificación de un modelo de gestión estatal que redefinió la organización humana. La implementación de la lengua semítica como estándar administrativo y el establecimiento de una burocracia jerarquizada crearon un precedente técnico que todas las potencias posteriores, desde los babilonios hasta los persas, seleucidas, se vieron obligadas a emular para garantizar la gobernanza de Mesopotamia. La transición de una soberanía fragmentada a un sistema de control territorial extenso fue la innovación crítica que permitió la viabilidad de las civilizaciones a gran escala en el Próximo Oriente. Desde una perspectiva clínica, el colapso del imperio no debe interpretarse como un fallo absoluto, sino como el resultado de una descompensación entre la expansión militar y la capacidad regenerativa del ecosistema. Los datos recabados indican que el sistema acadio fue extremadamente resiliente ante las presiones internas, pero vulnerable ante las fluctuaciones climáticas de largo plazo que afectaron la base de suministro. Este patrón de ascenso técnico, centralización de recursos y eventual contracción por estrés ambiental se ha repetido de manera cíclica a lo largo de la historia de la región, convirtiendo el estudio de Akkad en un caso de referencia para la sostenibilidad de las estructuras políticas complejas. En la actualidad, la influencia de este primer modelo imperial persiste en conceptos fundamentales de la teoría del Estado, como la estandarización de pesos y medidas, la diplomacia internacional y el uso del derecho como herramienta de estabilización social. La recuperación de su memoria, tras milenios de silencio, ha permitido reintegrar a los acadios en el registro histórico, no como un pueblo mítico, sino como una sociedad con una capacidad técnica y logística avanzada. La arquitectura de su pensamiento administrativo sigue presente en la forma en que las naciones modernas gestionan sus fronteras, sus recursos hídricos y su comunicación burocrática. A nivel arqueológico, la búsqueda de Agadé continúa siendo el mayor desafío técnico pendiente para los especialistas. Localizar el núcleo de este primer experimento imperial proporcionaría una base de datos definitiva para comprender la transición urbana del tercer milenio. Mientras tanto, el rastro de los acadios permanece en las tablillas cuneiformes, en el subsuelo de los tels, y en la estructura misma de la lengua árabe que hoy domina el valle. Su historia es el registro del primer intento humano por crear un orden universal, una maquinaria política diseñada para durar para siempre pero que en última instancia sucumbió a las mismas leyes naturales que intentó controlar.
Finalizamos este análisis técnico señalando que el fin de la hegemonía acadia no supuso la desaparición de sus logros, al igual que los sedimentos que forman el suelo de Mesopotamia. Cada capa de civilización posterior se construyó sobre los cimientos de la anterior. Los acadios fueron los arquitectos del primer prototipo de Estado global. Su rastro genético y cultural se diluyó en la población, pero su lógica organizativa se convirtió en el código genético de la civilización mesopotámica. 3 milenios después de que Agade desapareciera de los mapas, su influencia continúa determinando la forma en que entendemos el ejercicio del poder y la gestión de la civilización.